Apreciados amigos y hermanos que nos escuchan, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Les invitamos entonces y le damos a todos una cordial bienvenida a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde aquí, desde la Iglesia Adventista Central en Dayton, Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Es un honor nuevamente compartir la palabra de Dios hoy. Pero antes de iniciar el estudio de su palabra, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Vamos a abrir tu palabra en este momento. Ayúdanos a entender y a practicar lo que las enseñanzas que tú tienes para nosotros en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, muy bien, mis amigos. La segunda parte de esta lección nos está hablando acerca de la vida eterna. Yo quiero decirte, apreciado amigo y apreciado hermano, que esto es una realidad. Ya hemos estudiado en la parte de ayer precisamente que el Señor viene por segunda vez a esta tierra y viene con su galardón, viene con su recompensa. Y la recompensa no es otra cosa que la vida eterna. Y de eso vamos a hablar precisamente en el día de hoy. Vamos a iniciar nuestro estudio con un pasaje de la Escritura que encontramos allí en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí nosotros encontramos nuevamente que el Señor dice que la paga es la vida eterna. Aquí cuando Pablo está hablando de la paga, no se está refiriendo precisamente a un pago de salario, sino que esta palabra aquí en Romanos, paga, viene del griego mistos, que significa provisión, asignación o viático. Y allí nos muestra claramente que armoniza con lo que dice el profeta Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Y aquí está haciendo un contraste con la vida eterna. Por lo tanto, Pablo aquí en Romanos se está refiriendo a la muerte eterna o segunda muerte. Los pecadores han rechazado precisamente el ofrecimiento de la gracia de Dios y la vida eterna. Por eso es que nosotros debemos ser fieles al Señor, porque solamente hay dos caminos: la vida o la muerte, la bendición o la maldición, Cristo o el enemigo de Cristo. No hay otro camino. Toda nuestra libre elección, nuestro libre albedrío solo depende de esos dos caminos nada más. Y nosotros ya como cristianos sabemos el final de cada uno de esos caminos. Si nosotros rechazamos al Señor, seguramente nos espera la muerte, y no la muerte pasajera de ahora, sino la muerte eterna. Mientras que si aceptamos al Señor y vivimos conforme a su enseñanza, el final, ¿cuál va a ser? La vida eterna. Y de eso precisamente el apóstol Pablo está mencionando. Así, querido amigo, querido hermano, nos espera una eternidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo está ofreciendo. Y dice la Escritura allí en número 23, 19, que cuando el Señor promete algo, lo cumple. Y el Señor lo prometió, va a venir por segunda vez, el Señor lo va a cumplir y nos dará ese maravilloso privilegio de estar con Él en la vida eterna. Así que es muy importante que nosotros entonces conozcamos ese maravilloso ofrecimiento que nos hace el Señor. Ahora, el apóstol San Juan nos habla también y dice allí en Juan capítulo 3, versículo 16, que es un versículo muy conocido por nosotros, que lo manejamos y lo sabemos ya de memoria, el cual dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, tenga vida eterna. Y ese es el ofrecimiento que nos hace el Señor. Por eso es que
hace un gran contraste, ¿verdad?, entre la paga del pecado, que es la muerte eterna, más la dádiva de Dios, que es vida eterna. Y dice el Señor que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Así que dádiva viene del griego charisma, que contrasta visiblemente con paga. Lo que el cristiano recibe se presenta como una dádiva de la gracia de Dios. Realmente la vida eterna, la recompensa de la vida eterna es una dádiva de la gracia de Dios. Nosotros no lo merecíamos, pero el Señor dejó su trono de gloria en el cielo y vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Es una gracia, ¿verdad?, que el Señor nos da. Y como gracia nosotros debemos aprovechar precisamente este tiempo de bonanza, de libertad, de poder ser fiel al Señor, de poder servir al Señor. Vida eterna, vida eterna es el don de la vida eterna. Será restaurado a todos los que estén dispuestos a recibir al Señor, dedicando sus vidas al servicio de la causa de Dios. Todo aquel que se entrega al Señor y se dedica a su causa, a su servicio, precisamente el resultado final va a ser vida eterna, porque la eternidad nos espera. Qué maravillosa promesa, ¿verdad?, el Señor nos hace allí en su palabra. El Señor también prometió venir a esta tierra. Y ese versículo también es muy conocido por nosotros, que está allí en San Juan 14, 1 al 3, el cual dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuevamente el Señor ha prometido volver a esta tierra. El Señor viene y su galardón consigo. Y el galardón que el Señor tiene para nosotros no es otra cosa que la vida eterna. El Señor le dijo allí a sus discípulos, ¿verdad? Que no os turbéis. La palabra turbar significa alterar el estado o el curso normal de una cosa. Y llevándolo yo a un término espiritual, podríamos decir que turbar es alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarlo sin saber qué hacer ni qué decir. Y así estaban los discípulos precisamente al saber que el Señor Jesús se iría, que ya no iba a estar más con ellos. Ellos se turbaron, o sea, ¿verdad?, que se aturdieron, se confundieron hasta que no saber qué hacer ni qué decir. Y por eso el Señor Jesús precisamente les hizo esa promesa que está allí en San Juan 14, 1 al 3. Vendré otra vez. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, no estemos confundidos, ¿verdad? No estemos desalentados. El Señor viene por segunda vez a esta tierra. Él prometió que va a venir, y si Dios lo prometió, lo va a hacer. Así que entonces, eso es lo que el Señor ha dicho claramente allí en su palabra. Jesús anunció todas estas sorprendentes palabras de esperanza y valor para los discípulos, y estas palabras les levantaría el ánimo en tiempos de desaliento y prueba. Cada vez que nosotros estemos como desalentados, como que nos desanimamos, recordemos esta maravillosa esperanza. No se turbe vuestro corazón. El Señor viene por segunda vez, viene con su galardón y nos dará la vida eterna. El Señor lo prometió en su palabra, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo único que yo debo hacer? Porque el Señor hizo todo, murió por nosotros en la cruz del Calvario. La salvación es gratuita, pero no barata, porque costó la preciosa sangre del Señor Jesús. ¿Qué es lo único que yo debo hacer? Solo creer, creer. Creamos la palabra de Dios, creamos su palabra. Él lo prometió, Él viene por segunda vez a traernos vida eterna. Dios nos guarde, Dios nos proteja y nos ayude a ser fiel, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios les guarde.